De participar en nuestro concurso y vamos a mirar a una realidad mucho más preocupante y seria. Hace unos días tuvimos en nuestro plató a un geólogo que nos habló de otras realidades cuando mirábamos lo que ocurría en el volcán de Islandia, y en ese tiempo conocimos que se estaba gestando una mesa redonda para hablar de las conclusiones que ya se pueden extraer del terremoto de 5,1 grados en la escala Richter que se produjo en Lorca y que ha cambiado algunos criterios en los pensamientos de algunos expertos en la materia. Expertos geólogos, catedráticos de construcción y estructura se han reunido en las últimas jornadas en la Universidad de Navarra para ver cómo ese terremoto de una intensidad no tan fuerte ha producido tantos daños en los edificios lorquianos y ha dejado, lorquinos mejor dicho, y ha dejado pues, una ciudad prácticamente asolada. Hoy nos acompañan Antonio Arechabala, lo digo bien, Antonio, madre mía, hoy la tengo sí. yo hoy negra. Bienvenido, muy buenas noches, geólogo, profesor de la Universidad de Navarra. Buenas noches. Bienvenido. Y también nos acompaña Miguel Ángel Gutiérrez, es doctor en arquitectura y también director del Departamento de Edificación de la Universidad de Navarra. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues esa mesa redonda que se gesta, que se crea, viene motivada porque visto lo que ocurrió en Lorca, se han movido muchos cimientos de lo que se creía hasta entonces en toda esta materia constructiva, ¿no? Podríamos decirlo así. Pues sí, la analogía es buenísima, lo de que se han movido muchos cimientos. Sí, se han movido muchos cimientos y nos hemos tenido que replantear. De hecho, en las cabezas de muchas de las noticias que han aparecido tanto en Internet como en la prensa, se han visto palabras como estupefactos, cosas así, ¿no? Boquiabiertos, ¿no? Y es verdad, nos hemos quedado un poquito sorprendidos. Bueno, un poquito no, bastante sorprendidos por cómo han ido las cosas, cómo un terremoto tan pequeño ha sido capaz de generar tantísimos daños, ¿no? Entonces se han analizado el otro día, no hemos descubierto la pólvora, pero sí que hemos analizado algunas de las características relacionadas tanto con las fallas como con los sistemas constructivos de los que Miguel Ángel sabe mucho más que yo. Vamos a ir primero al caso concreto y ahora le pregunto a Miguel Ángel qué es lo que sucedió en Lorca para que un terremoto de una intensidad media, podríamos decir, dejara tanta destrucción y desolación a su paso, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con eso que ha despertado también las luces rojas? Pues rápidamente, pasan varias cosas. Lorca está situada en una zona muy cercana a un encuentro de dos placas, que son la placa africana y la europea. A su vez, estas placas, y sobre todo en las zonas de fricción, tienen unas fallas asociadas. En este caso son fallas muy superficiales y son fallas que generan terremotos de muy baja intensidad, muy pequeños, pero muy superficiales, muy cerquita de la superficie. Tal es así que la aceleración que se mide en el Polideportivo de Lorca en el segundo terremoto llega a 0,37. Pero esa misma vibración, ese mismo latigazo, a 30 kilómetros en Alhama de Murcia, llega con 0,01. Es decir, que estamos hablando de un terremoto que tiene una dispersión en horizontal bajísima, es pequeñísimo, pero justo en la diana, es decir, debajo, concentrado decir, ya a un ¿no? kilómetro de profundidad. No es justo debajo de la ciudad, es un poquito al norte, pero tan cerca que el latigazo es lo suficiente como para que se produzca una aceleración que triplica lo que se esperaba en este caso, ¿no? Y ahora entra la parte de Miguel Ángel Gutiérrez. ¿Qué supone todo esto, ¿no? Porque he visto la concentración de ese pequeño gran terremoto, por decirlo de alguna forma, ha hecho que los expertos en construcción, a la hora de plantearse las cosas, vean que a lo mejor es necesario revisar la normativa sismorresistente actual, ¿no? ¿En qué sería necesario? Es segurísimo que es necesario esta revisión, una revisión sobre todo enfocada a completarla, porque la norma sismorresistente actual es la heredera de otra anterior, la del año 1994, o sea que tiene 8 años, que es, y la que tenemos actualmente lleva ya 9 años sin una revisión a fondo. En este periodo de tiempo pues, ha avanzado mucho los conocimientos y la información y los datos, y eso pues, ya haría necesario bueno, pues, introducir todos estos avances por un lado. Y por otro, si uno observa los daños que ha habido en Lorca, colapsos estructurales había muy poquitos. Eso quiere decir que la norma en los aspectos estructurales está muy completa, y está tan completa que esta norma actual tiene 48 páginas y solo dedica de esas 48 una y media y de generalidades
al comportamiento de los demás elementos constructivos que no son las estructuras en los edificios y que resulta que después son los que causan más daños y accidentes en las personas. ¿Qué elementos serían estos? ¿Las cornisas, los balcones? Bueno, cornisas, balcones, cornisas tienen solo edificios antiguos y son unas molduras. Realmente son todos aquellos, los cerramientos de los edificios fundamentalmente, o sea, todos los cerramientos de fachadas, desde el suelo pues hasta la coronación del edificio. Entonces normalmente hay muchos elementos, balcones, etcétera, que están simplemente apoyados. Entonces cuando el edificio se mueve y tiembla por efecto del sismo, pues ellos también. Entonces es muy fácil que vuelquen o se desprendan y eso requeriría otras formas de fijación, de manera que en un sismo, aunque sufriesen daños, no se cayesen en la calle y produjesen daños. Y lo mismo también, yo creo que además de que no produzcan daños a las personas, hay que ver que después de un sismo los edificios, aunque no se hayan caído, no estén destrozados. O sea, que se pueden, todos los elementos constructivos interiores también de los edificios, pues según el tipo de situación del edificio, pues se podría estudiar que posteriormente al terremoto esos edificios, además de no causar daños a personas, pues se mantengan de una pieza, ¿no? Podríamos decir. No, que no colapsen, pues se mantengan en un estado de reutilización que no suponga que prácticamente hay que hacer los nuevos. ¿Cómo podría conseguirse eso? ¿Qué es lo que haría falta ahora mismo para conseguir lo que...? Completar la norma con una serie de aspectos que considerasen todos estos tipos de elementos constructivos, como hemos hecho, todos los cerramientos y particiones interiores, que además tienen, no solo por seguridad de que produzcan daños, sino también porque contribuyen al comportamiento o influyen en el comportamiento de los edificios. En el comportamiento de un edificio ya terminado no solo trabaja la estructura en caso de sismo, sino el resto de elementos constructivos a veces colaboran positivamente o negativamente en este comportamiento global del edificio. La norma trata casi por separado lo que es estructura de lo que es resto de elementos constructivos, incluso las instalaciones, que cada día son más numerosas en los edificios y que en caso de un sismo y sufran daños, pues también pueden generar daños en los usuarios. Vamos a traer el caso de Lorca, Dios no lo quiera, a Navarra. Primero, que Antonio nos explique si realmente aquí existe ese riesgo, ¿no? Porque dicen que tenemos como una franja con una parte, la parte norte, con algo más de riesgo y de Pamplona para abajo prácticamente con riesgo nulo de tener movimientos sísmicos. ¿Esto es así? No. No es así. No es así. ¿Cuál es la situación real de Navarra? Desde el punto de vista tectónico, o si quieres introducir un palabra un poquito técnico, que es neotectónico, la nueva tectónica, aquellas fallas jóvenes, no son activas, que no son de terremoto profundo, aquí las hay. De hecho, ahora mismo, antes de entrar aquí en plató, he estado viendo en el ordenador de tu compañera a ver los últimos terremotos de los últimos 10 días. Y hay 5 en Navarra. Son el 22, hay un par de ellos en Burguete, de escala 2 y escala 3.1, el 24 en Roncesvalles, el 29 en Navascués, y hoy ha habido uno en Aoiz. Hombre, esto es una oportunidad de oro desde mi punto de vista y a mi modo de ver para tener un equipo cazador de fallas o algo así, ¿no? Los cazafallas o algo así, ¿no? ¿Por qué perdemos la oportunidad de saber que estas fallas que están generando todos los días movimientos sísmicos pequeños, de relajación, pero que con unos detectores podíamos perfectamente delimitar su longitud, su profundidad, saber incluso más qué podrían llegar a hacer? Todo esto yo creo que se están perdiendo oportunidades de oro todos los días, porque la norma, como dice Miguel Ángel, que contempla me decías que eran 49 páginas, de las que 48 son estructurales y una media. No, una y media escasa. Una y media escasa. Generalidades. Es de generalidades en cuanto a cosas de elementos constructivos. Ponerlo a prueba, aprovechando esos pequeños movimientos, ¿no? Efectivamente, no poniéndolo a prueba, sino que no se contempla nada en absoluto de este tipo de fallas chiquitinas, que como la de Lorca. Lorca estaba pensado, todo el pueblo, para una aceleración puntual de 0,12 y de repente, en el primer terremoto de escala 4,4, el primero de todos la duplica, llega a 0,25, y en el segundo terremoto, el de 5,1, la triplica, llega a 0,37. Claro, podríamos plantearnos, puede ser que las zonas de Navarra que están pensadas para 0,08, por ejemplo, Isaba o así,
en algún momento podría darse imagínate que se triplica, pues hablaríamos de 0,20 y tantos, ¿no? No es una cuestión alarmista porque afecta a una franja muy pequeña, a una superficie muy pequeña de la corteza terrestre, pero yo creo que se merece por lo menos una inversión por parte de las administraciones en determinar aquellas fallas que pudieran generar, ¿sí? Simplemente por seguridad y por conocimiento. Yo creo que el sector de la construcción ha enterrado muchísimo dinero por ejemplo, en cimentaciones mal calculadas por exceso, simplemente por un desconocimiento del terreno, y se ha olvidado o cree que es ajeno así pues al tema de la tectónica, ¿no? De las fallas. Miguel Ángel, ¿qué le parece? ¿Se pierden oportunidades de ir mejorando, de ir avanzando? Hombre, esto sería mejorar en una información, en gran parte, que permite hacer unas teorías un tanto probabilísticas de que puede llegar a pasar, porque tampoco es cuestión de alarmar a la población y de magnificar, o sea, los potenciales efectos que pueden tener. Lo que sí es que con el paso del tiempo, sobre todo en edificios antiguos, pequeños movimientos sísmicos y sus pequeñas réplicas, pues bueno, pueden ir afectando sobre todo a edificios antiguos que tienen otro tipo de construcción y que va produciendo pequeñas lesiones que iban quedando, y pasando muchos años, probablemente muchos otros edificios de Lorca antiguos, pues lo que les pase también en gran parte es que como consecuencia del paso del tiempo en esa zona han experimentado muchos tipos de eventos sísmicos que las personas a veces ni siquiera los perciben, pero que van haciendo pequeñas lesiones, y eso es el terremoto y la réplica, y eso con un año, un siglo, otro siglo, como pasa en algunos de estos edificios, y los edificios van experimentando una pérdida de monolitismo, de unión entre todos sus componentes, y cuando tiene una sacudida potente, pues, y si todos hay una serie de sacudidas, como ha pasado aquí, nosotros vemos el resultado final, pero ha habido lesiones en la primera que cuando viene la segundo terremoto ya el edificio está bastante dañado y ya con un poco más es fácil que se caiga. Entonces, en los edificios realmente antiguos, y en los que, bueno, no me refería solo a edificios que pueden tener siglos, sino también edificios de construcción relativamente más moderna, como experimentan degradaciones por muchas causas en sus elementos constructivos, no estructurales, son los cerramientos, que son después los que caen y hacen daño. Lo mismo también experimentan modificaciones de uso, modificaciones que hace el usuario, pues eso no está registrado y el edificio se daña progresivamente, y el día que hay un poco más de movimiento del autor se cae. Entonces requeriría también una inspección periódica, sobre todo en función de la antigüedad de estos edificios, porque a veces ya tienen síntomas de que allí les pasa algo, y si hay alguna situación extraordinaria, como puede ser un pequeño evento sísmico o no tan pequeño, pues los daños que se van a producir en ellos van a ser mucho mayores. En los edificios modernos es difícil que el edificio colapse. Lo que será más fácil es que se caiga una fachada porque están deficientemente apoyadas, porque en estas zonas de evento sísmico es donde la norma debía expresar una serie de indicaciones, debían estar suficientemente agarrados, de manera que aunque se deterioren no se caigan fuera. Bueno, pues nos ponen la música, nos tenemos que ir, pero con todas estas conclusiones no solamente les pondremos un lazo, sino que se intentará hacer algo, ¿no? Entiendo. Sí, por supuesto. Yo creo que esto ha sido un revulsivo. Ahora se van a revisar muchas más cosas. De hecho, estamos esperando todavía que salga informes arquitectónicos, estructurales, etcétera, porque los geológicos, el Colegio de Geólogos ya sacó el primer informe sobre estos datos. Respecto de esta parte de ley de Murphy que nos ha tocado, también ha afectado a edificios modernos y poquitos, pero bueno, pero también habría que analizar muchas cosas. Darse esos casos. Bueno, pues se van dando los primeros pasos para ir mejorando las cosas. Muchísimas gracias por su aportación, por su enfoque, el de cada uno de ellos en su área diferente relacionada con todo esto. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado esta noche. Bueno, pues con esta revisión que debemos hacer mirando hacia adelante a la hora de plantearnos muchas cosas por los movimientos sísmicos, hoy nos marchamos. Mañana volveremos, pero lo haremos con un programa especial para llevarles hasta su casa la retransmisión de los premios Príncipe de Viana, que este año, como siempre, podrán ver también aquí en Canal 6. La retransmisión será en diferido a partir de las 9:30 de la noche. Les espero entonces. Disfruten de la noche. Adiós.